AM, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y fíjense lo que nos pasó ayer cuando estábamos hablando con nuestro amigo Víctor Maldonado. Que yo le digo a Víctor, y se lo comentaba aquí a los muchachos, cónchale, siempre nos falta tiempo cuando tenemos de entrevistado al gran Víctor Maldonado. Bueno, entonces Víctor nos decía ayer algo muy importante cerrando el programa. Entonces se acabó el programa ayer y yo le digo a Erika, cónchale, qué bueno todo lo que nos dijo Víctor Maldonado ayer. Entonces Erika me dice, cónchale, ¿y a quién invitamos para mañana? Y yo le digo, ¿y por qué no llamamos a Miguel Fontán para... oye, me dice Erika, tremendo invitado también, vamos a llamar a Miguel Fontán. Entonces yo agarro mi teléfono y veo aquí en el WhatsApp un mensaje de Miguel Fontán. Entonces Miguel Fontán me había escrito y me dice, buenos días, ilustre amigo, excelente tu propuesta mientras esperabas a Víctor de ignorar lo ocurrido ayer. Se estaba refiriendo al evento del domingo. No se puede analizar con categorías electorales lo que el régimen hizo ayer, como tampoco se podrá reflexionar electoralmente lo que hará la maquinaria de la mentira de la oposición. Y entonces yo le digo a Erika, mira qué casualidad, me está escribiendo, estamos conectados. Entonces yo le dije, no, vamos a llamarlos a los dos para que tengamos mañana, eso fue ayer, tanto a Miguel como a Víctor. Y aquí los tenemos a los dos. Queridos amigos, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del programa. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, Mingo? Saludos, Miguel. Hola, Mingo, ¿cómo estás, Erika? Buenas tardes, buenos días. Bueno, Víctor, ¿cómo te va? Fíjate, ayer Víctor terminaba el programa hablando de vacío y lo retomó mi vecina, porque mi vecina, que estaba un poco deprimida esta mañana, ella me decía en el estacionamiento, cónchale, que siente que todo lo hemos vivido, y me hablaba de la consulta y de lo que ha ocurrido en los últimos días. Ya parece que hubiésemos pasado por todo esto, pero entonces Víctor Maldonado te habló de vacío, que lo interpreté como esa necesidad de hacerle el fo tanto al régimen como a la oposición para limpiar el terreno, preparar nuevos liderazgos y de una vez por todas acabar con este loop de nunca acabar en el que se nos transformó esta Ike revolución. Yo quisiera que empezáramos por aquí, Víctor y Miguel. Miguel, te escuchamos y luego a Víctor. Yo voy a retomar ese. Yo estoy de acuerdo con cuando Víctor plantea que existe un vacío dentro de la oposición. Y yo el otro día estaba hablando con mi hija y justamente estábamos hablando de la película Coco. Yo no sé si ustedes la vieron. Claro. Pero bueno, voy a hacer un parangón con eso. La consulta de este domingo está relacionada con eso. Es decir, al no tener instituciones, porque ya las instituciones no están, o sea, lo que queda de Asamblea Nacional perdió vigencia, la fuente de legitimidad y de existencia de esos que quieren seguir estafando es simplemente el recuerdo. Uh-huh. Entonces, esta consulta no es más que, no es porque le interese la opinión de los consultados, porque ya vimos lo que pasó en 2017, que es la misma consulta, uh-huh. Y no hicieron nada, y estaba en una asamblea que tenía mucha más legitimidad de desempeño, porque todavía no se había desgastado tanto. Y entonces esta consulta no es porque le interese la opinión del ciudadano, sino porque le interesa el recuerdo del ciudadano para seguir estafando a la gente. Exacto. Sí, Víctor. Mira, yo creo que es muy mal negocio intentar hacer la política espuria de la nostalgia. Uh-huh. Esto que está planteando Miguel Fontán. Uh-huh. Algo así como que yo fui aquel. Sí, pero ya no eres. De hecho, digamos, en el camino, la política venezolana, en cualquiera de sus flancos, tanto la pasión que despertó la falsa propaganda del socialismo caudillista del siglo XXI a la cabeza de Chávez y sus sucesores, como el entusiasmo que despertó una oposición que se vació de elementos muy importantes para hacer política. En primer lugar, se vació de integridad, porque empezaron, digamos, a decir una cosa y a hacer otra.
O sea, se llenaron de perversidad y se vaciaron de integridad. En segundo lugar, se vaciaron de sentido. La política dejó de tener ese sentido de utilidad y de eficacia que resulta la ligazón fundamental entre el ciudadano y sus dirigentes. Y se vació de legitimidad. Ahora la política es en ese sentido inválida. Entonces, independientemente de lo que haya sido, y nuestro peor negocio es colocar en las redes sociales, nuestro peor negocio psicológico, Sí. es colocar en las redes sociales aquellas marchas multitudinarias que además nosotros inventamos que eran de millones de personas, cuando eso que fue ya no es. Lo que hay en este momento es una gran desafección, que por cierto Neomar decía, bueno, ahora todo el mundo descubrió la palabra desafección. Sí, efectivamente, un gran trastorno de vínculo que no se va a poder resolver porque ningún político, ni del flanco totalitario, ni de sus colaboradores y coautores inmediatos en la falsa oposición, ninguno de ellos es capaz de responder. ¿Y después qué? O sea, y después de la farsa de la semana, que bien vale la pena ignorarla, Sí. ¿qué? Y Sí. después de la supuesta consulta, ¿qué? Y nadie es capaz de darle un sentido, un curso estratégico, porque no lo tienen, porque además son unos piratas, porque ellos están esperando una especie de gran milagro, y porque ellos están apelando a que de nuevo las manos en el asador sean las del ciudadano, que salga a la calle, se exponga, se deje matar, se deje detener, se deje reprimir, para ellos ser los beneficiarios, los que se lucren de nuevo del sacrificio ciudadano, para después de nuevo despreciar ese sacrificio y negociar con el régimen. Fíjate qué interesante, y vislumbro que hay un debate entre ustedes dos con posturas sincerizantes, auténticas, interpretando el chat que tengo en Bingo Blanco TV en Instagram, al igual que tengo aquí abierto de Radio Caracas. La gente quiere que ustedes le expliquen algo que creo que es sustantivo también y que bulle en la mente de muchos venezolanos. Se requiere salir del sistema para crear un movimiento, que tenga una estructura con un nuevo liderazgo, un discurso distinto, un financiamiento cristalino, con una estrategia, ¿verdad? Para de reingeniería con relación al país, o esos grupos pueden hacerlo dentro del mismo sistema. Ustedes creo que me captan la angustia que estoy vislumbrando, que se perfila acá en los comentarios de nuestros amigos audioparticipantes, Miguel y Víctor. Fíjate, yo estoy de acuerdo con Víctor cuando habla del sentido, de la profundidad. Ari tiene una frase maravillosa que yo creo que hay que partir de allí, ¿no? La ausencia de profundidad de sentido no es otra cosa que la falta de sentido para la profundidad en lo que está anclado la política. Y nosotros no solamente tenemos a los políticos en la superficialidad, en la estética, en el recorrido, en el voy, doy un abrazo, un beso, sino también tenemos a todos esos colaboradores haciendo una apología a la superficialidad. Sí. Y eso de alguna manera es lo que trae. Ahora, contestando tu pregunta, Mingo, fíjate, nuestra tragedia es que tenemos aún ciudadanos que han vivido mucho, pero comprendido muy poco. Han vivido mucho la tragedia, pero comprendido muy poco lo que ella representa. Eso también los hace, además que los hace víctimas de una estafa, fácil víctima de una estafa, y entonces ya están todos emocionados porque van a alzar su voz el domingo. También refleja una cosa muy importante con la que debemos romper principalmente. Lo que refleja es que es para ellos es preferible mantenerse en el grupo, permanecer en el grupo, que buscar la verdad. Y ante eso eliminan toda crítica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos, lo primero que tenemos que hacer es autorreflexionar y comenzar a ver lo que está sucediendo con un pensamiento crítico. Y claro, voy a ser breve para dejarle el espacio a Víctor. Fíjate, no es posible, o sea, si es preferible estar en el grupo antes que la verdad, no existe un liderazgo que no sea el liderazgo que nace de la autoexclusión con eso, de la autoexclusión con los panas, de la autoexclusión con lo que hay, de la exclusión con esta forma de ser política. Y dicho eso, es lo mismo que decir, no es posible el nacimiento de un nuevo liderazgo
político que no se oriente hacia la libertad. Y eso requiere una ruptura radical con todas las formas que están establecidas ahora. No hay posibilidad de un liderazgo que surja dentro de esto y llegue a la transformación, porque no va a haber transformación. El liderazgo que necesitamos todos los venezolanos, incluso con nosotros mismos en ese compromiso, parte de un hecho vital. Tienes que romper radicalmente con todo lo que está establecido, no solo en el verbo, sino también en la acción. Después continúo para que Víctor pueda intervenir. Excelente, Miguel. En el caso de Víctor, le preguntan también de manera tajante, Víctor, si la gran mayoría de los venezolanos llegamos a la conclusión de que, por supuesto, rechazamos completamente todo lo que significa el régimen, pero también rechazamos al cogollo opositor y a los partidos políticos que lo representan, ¿cómo buscar otra alternativa? ¿Cómo se hace para buscar otra alternativa? Son muy importantes los planteamientos de Miguel y además las preguntas que hacen por el chat. Sí. Lo primero que hay que decir es que es mucho más difícil y mucho más utópica la propuesta de la autopoiesis, o sea, la propuesta de que organizaciones devastadas por la perversión y corrompidas en su esencia y en su ética, de repente sufran un proceso de conversión y sean todo lo contrario a lo que ya son. O sea, cuando son perversas, pretender que sean íntegras. Cuando son corruptas, pretender que sean honestas. Cuando son mentirosas, pretender que sean sinceras. Entonces, yo lo que creo es que, como con las malas relaciones o con las relaciones tóxicas, llega un momento en que hay que tirar ciertas relaciones y ciertos liderazgos a pérdida. Y que eso no se vea como algo personal. Nada personal, porque es que mi relación es una relación de entre ciudadanos para darle sentido a la política y tratar de preservar el orden social, un orden social que nos convenga. ¿Cuáles son los requisitos, por lo tanto? Porque es que no hay magia. Y aquí me voy a valer de la reflexión de Edith Stein, que es una filósofo católica, mártir de la Segunda Guerra Mundial, y que ella vio como muy pocas las circunstancias en las que el hombre a veces va contra el hombre hasta destruirlo. Y yo creo que de lo que se trata es lo que planteaba Miguel Fontán. Hay que darle la cara a la verdad, por dura que sea. Hay que reconciliarse con la dureza del momento. Hay que caer en cuenta que el sacrificio fundamental es la ruptura y la inversión de la relación, que ahora tiene como súbdito al ciudadano y tiene como soberano al político. Esa relación hay que invertirla. El ciudadano debe ser el soberano y el político debe ser el servidor público. Y desde allí no queda otra cosa que comenzar a reedificar, mejor dicho, a edificar una relación social con nuevos liderazgos y, por supuesto, con nuevos cursos estratégicos. Y de eso se trata una sociedad activa. La sociedad activa es la que comete ruptura, la que comienza a edificar, la que hace el inventario de los recursos con los que cuenta, diría Hannah Arendt, la que tiene un diagnóstico apropiado de la realidad, por duro que sea el diagnóstico. Y la sociedad no activa es la sociedad de borregos, que cree que todo se trata de salir a una manifestación con una bandera en la mano. O sea, yo creo que es que en el camino de estos 20 largos años hemos tergiversado el rol fundamental del ciudadano. El rol fundamental del ciudadano no es ser carne de cañón, es ser parte de una sociedad activa que exige, pide rendición de cuentas y es capaz de renovar sus liderazgos, porque lo que te decía ayer es lo más patético. Sí. Por si no nos hemos dado cuenta, llevamos 20 años con el mismo elenco, en la misma obra, que se ha venido degradando en términos de argumentos y contenidos, y ahora son los políticos incapaces de darnos la cara. No nos pueden mirar de frente, porque ninguno de ellos puede dar una respuesta eficaz a la pregunta, bueno, ¿y después qué? Claro. Ahora, nos quedan unos 2 minutos para ir a máster, pero yo siento que la gente no quiere que se le siga engañando. Ya basta de miénteme más que me hace tu maldad feliz. Y esa ruptura de la que habla Víctor, no sé si pudiéramos agarrar con pinza un ejemplo. El Guaidó de hace 1 año y 10 meses
hubiese sido, por ejemplo, la persona que tuvo la oportunidad de romper, porque tenía una gran popularidad, era como Sandro, que lo paseaban por todos los estados y entonces tenía concentraciones y entonces hacían, ¿cómo era lo que llamaban? De la cuestión de las comunidades, no sé, tenía, eso tuvo un nombre que lo ventilaron mucho y lo publicitaron mucho y le dieron mucha propaganda, encuentros que eran como reuniones de condominio, pero con la gente, con los vecinos, pues, y entonces llevaban a Guaidó como si fuera un cantante para allá y para acá, y entonces asambleas de ciudadanos. Entonces, en ese momento, ubiquémonos en ese momento, si el discurso de Guaidó hubiese sido, señores, yo en enero asumí la presidencia de la República, yo soy, y rompo con Acción Democrática, y rompo con el G4, y rompo con la Asamblea Nacional, y rompo, y yo cuento con ustedes, y vamos a recorrer el país, y vamos a sacar soluciones con esta nuestra, no sé de dónde vendrá el dinero, no sé, pero yo rompo con todo este status quo y aquí estoy yo. ¿Cuento con ustedes o no cuento con ustedes? ¿Vamos para el baile o no vamos para el baile? Eso hubiese sido otro cantar, estaríamos en otra situación en estos momentos. ¿Podía Guaidó hacer eso o era presa de la situación de donde ha estado y por eso es lo que hemos vivido? Pues no, pero me dicen que mejor, para que tengan ustedes más tiempo y más chance de explayarse en los comentarios sobre este particular, que tiene que ser en la próxima parte. En breve, con Miguel Fontán y Víctor Maldonado. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Cómo me gusta hablarles de Produzca. Produzca con S, que es S de seguridad. Más de 40 años, una empresa venezolana que, bueno, nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha educado en la mejor manera que debemos trabajar protegidos, porque ellos lo primero que nos han indicado es identificar el riesgo en el área de trabajo y para eso nos suministran todos los productos que requerimos en la protección óptica, protección a las manos, protección auditiva, protección a la cabeza, protección respiratoria, protección al cuerpo. Yo quiero que ustedes, sin ningún compromiso, contacten a nuestros amigos de Produzca por cualquier presupuesto, por cualquier consulta que deseen hacerle en su Instagram, @produzca.be. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo me gusta hablar de heladería Vegan Fruit. Cuando digo que es amor vegano y cremoso, caramba, la gente dice de verdad, ¿cómo logran estos helados tan cremosos si son libres de gluten, libres de lácteos, libres de azúcar, libres de huevos, libres de remordimiento? Pues lo logran, lo han logrado y heladería Vegan Fruit está presente en todas las cadenas de supermercados, en las cadenas de farmacias, en las tiendas de delicateces y usted sabe cómo contactarlos. Anote por favor 0424-254-2941 de heladería Vegan Fruit, que es amor vegano y cremoso. Ha nacido un nuevo concepto en farmacias en Venezuela. Farmacias CVS. Farmacias CVS y más. ¡Ja! Todo lo demás. Bueno, en español CVS. Estamos en el CCCT, queridos amigos. No tiene pérdida, es el nivel C1. Eso está frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. Y como estamos creciendo y estamos nuestra farmacia, bueno, ya además de la óptica, que es una maravilla, les quiero decir que ha habido ya una alianza estratégica entre nuestros amigos de Delap Biodiagnóstica y la farmacia CVS, para que usted vaya, se haga su toma de sangre, su muestra, y los resultados del examen se los ofrece la gente de Delap en el instante. ¿Qué le parece? Usted se va a tomar la muestra en Farmacia CVS en el CCCT. Esa es una muestra más de lo que yo digo. Farmacia CVS y más todo lo demás. ¡Ah, qué rico! Si usted va a estar en el Saime de la Trinidad hoy, ¿sabe dónde está el Saime de la Trinidad? Bueno, en ese centro comercial está la pastelería del Corso. Eso es una ricura. Usted que va a estar en esa cola hoy, si va por hacer alguna consulta o si ya le entregan el pasaporte por la cita que lo había hecho hace tanto tiempo, la cédula, lo que usted quiera, si va a estar allí, sabe que en el piso de arriba está de par en par abierta la pastelería del Corso. ¿No le provoca un cachito recién salido del horno, un croissant de jamón y queso crema, un pastelito de manzana y después decide qué es lo que va a llevar para la casa? Si va a hacer algún encargo,
941-1971 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con Miguel Fontán y Víctor Maldonado. Bueno, dejábamos con puntos suspensivos una inquietud que tiene que ver con el ejemplo que poníamos de Juan Guaidó. En el chat muchas personas nos dicen, bueno, acuérdate también de Jorge Olavarría, de Renio Tolina, de en los años 60 el mismo La Campana de Arturo Uslar Pietri, todos esos pueden ser considerados tercera vía, pero ya Guaidó era imposible que tú lo consideraras y lo metas allí como ejemplo. Entonces, pero quiero que los expertos que son ustedes nos aclaren esta situación. Yo ponía ese simple ejemplo para saber si lo que decía Víctor de ruptura se hubiese dado con un tipo que era y que fue popular como Guaidó hace año y medio más. ¿Por dónde comenzamos, Víctor o Miguel? Miguel, le toca de Miguel. Miguel. Voy a ver cómo hago breve este comentario. Mira, efectivamente la ruta, como dije antes, no es posible el nacimiento de un nuevo liderazgo, sino parte de la autoexclusión con esta forma de hacer política. Efectivamente, la ruta que había que tomar era la que planteas como ejemplo que hubiese hecho Guaidó, pero Guaidó desde el principio había que empujarlo para que tomara las decisiones correctas. Y eso nos deja un punto que Víctor lo mencionó, que es muy importante. ¿Por qué la ruptura? ¿Por qué la autoexclusión y por qué la ruptura es la única vía o la única condición inicial para comenzar a ver un proyecto distinto? Porque lo que está establecido es un grupo y es ontológico. Lo que está establecido desde el punto de vista ontológico siempre termina corrompiendo aquello que se orienta a la libertad y al bien común. Y lo termina corrompiendo en función del bienestar de unos pocos, ¿verdad? Y a través de la corrupción. Entonces, cualquier cosa que salga del G4 jamás va a poder tomar un camino como el que tú propones. Ahora, nuestra esperanza, y espero que sea la última esperanza para poder abrir los ojos, como dije antes, hemos tenido ciudadanos que han sufrido mucho. Oye, tiene una fiera ahí, ¿vale? Tienen una fiera ahí. Que han vivido mucho, pero han comprendido muy poco. Entonces, nuestra esperanza es precisamente esa, que la gente termine de entender que nada que salga del G4 puede tomar el camino de la libertad y del bien común. Y otra cosa, para finalizar y dejarle el paso a Víctor, es la política es el hecho de la pluralidad entre los hombres. El problema es que tenemos que entender qué pluralidad tenemos que velar y proteger, porque no es lo mismo la pluralidad de ciudadanos honestos trabajando con criminales que ciudadanos honestos trabajando por el bien común en función de la libertad. La pluralidad que necesitamos es ciudadanos honestos en función de la libertad. Víctor, te escuchamos. Mira, eso que tú planteas me hace a mí recordar un artículo, un ensayo de Mario Briceño Iragorri, recogido en el libro Mensaje con Destino, que se llama La traición de los mejores. O sea, en el fondo el país ha venido siendo castigado sistemáticamente por unas élites que no han dado la talla. Cuando tú, por ejemplo, nombrabas a Jorge Olavarría, yo a mis alumnos en la última clase que les di, les comentaba, les hice ver la entrevista que Jorge Olavarría tuvo con Marcel Granier, en la que Jorge Olavarría hacía una apología perfecta del caudillo, del dictador y de la necesidad de un hombre fuerte supuestamente para recomponer el país. Bueno, ya sabemos en qué terminó él y en qué terminó el país, gracias a que ese era el mensaje de los supuestamente mejores. Ahora, en segundo lugar, yo creo que los venezolanos que hemos pasado por esta etapa de tanto sufrimiento y de tantas experiencias concentradas, ya no tienen ninguna excusa para seguir dejándose engañar. En este momento, la gente que se deja engañar es responsable de su propia condición moral.
¿ok? Y de su propia incapacidad para reflexionar, o sea, de su propio dolor y vacío al no poderle dar la cara a la verdad. Porque la verdad, y ya en este momento es esplendorosa. La verdad es que hemos sido traicionados por esos que creíamos los mejores. La verdad es que los mejores mienten sistemáticamente. La verdad es que lo que hay en las élites es una especie de gran pacto para que nada cambie, aun cuando el sacrificio sea el de los ciudadanos, 5 millones que se han ido, millones que se han muerto, miles que han sido ejecutados, todos los presos políticos el que han caído en las manos del régimen. Ahora, ¿era posible acaso que Guaidó honrara su juramento? Y yo voy a abundar en lo que ya dijo Fontán. Sí. Y lo voy a decir con claridad. Guaidó era un monigote. Y si alguien tenía duda, que oiga las últimas declaraciones de Leopoldo López. El hombre fuerte del interinato es Leopoldo López. Y Leopoldo López tenía un diseño estratégico que no era para la liberación del país, sino para el levantamiento de él mismo como el caudillo sustituto. O sea, el diseño de Leopoldo López y del G4 era un diseño que se ve en los resultados, las negociaciones, el diseño o la estructura del supuesto golpe del 30 de abril, que era un golpe contra nadie, porque era más bien una especie de fusión. Donde estaban, digamos, personas del régimen que son, desde el punto de vista moral, inaceptables en una etapa de transición. Sí. Entonces, el diseño estratégico, lo que realmente juró con los dedos cruzados en la espalda Guaidó, era la connivencia, aunque dijeran lo contrario. El statu quo, digamos, rebarnizado, la lógica del gato pardo, o sea, vamos a hacer como que si estamos cambiando para que nada cambie, porque hay que reconocer que Leopoldo López es la mejor expresión de una política que se empichó, que se pudrió, el que tiene muy buen aspecto y muy mal olor. Y bueno, lamentablemente, ellos han demostrado que siguen mintiendo, que siguen cometiendo fraude, que no tienen buena intención con el país y que por lo tanto yo no sé si el país va a seguir dejándose engañar, va a seguir siendo víctima de sus propias alucinaciones o si asume con madurez que hay que dar la cara a la verdad. Se está dejando engañar con la consulta porque me piden que los comprometa a ambos con respecto a un comentario con relación a la consulta. Aclaremos que la consulta no es de la sociedad civil, me escribe una señora por Mingo Blanco TV, la consulta no es de la sociedad civil. Mingo, ayer hubo una confusión porque le preguntaron a Víctor y a ti qué opinaban, que la consulta no es de la sociedad civil, la consulta es de Guaidó y del G4, que hubo una y de gente... la embajada norteamericana, porque es que ayer yo vi una cosa muy penosa. Sí, yo vi una cosa muy penosa, muy vergonzosa, de verdad. O sea, digamos que hay que borrar por lo menos las apariencias. Sí, no, un regaño, te imaginas, pues, ¿no? Un regaño público, además. Pero que la gente quiere saber, ¿y después de la consulta qué? Con relación a esta gente del G4 y de Guaidó. Bueno, Miguel. Yo creo que la consulta es simplemente el fraude que hemos visto extendido. Exacto. O sea, es la moneda con sus dos caras. Yo retomo lo de la consulta, lo que había dicho al inicio con el ejemplo de Coco. La consulta, primero hay que aclarar una cosa. Cuando esta posición habla de sociedad civil, lo que está hablando es de un mecanismo para hacerlo plural, singular y para llenar de contenido algo que es imposible llenar de contenido, porque la sociedad civil somos todos y es imposible que alguien se tome la voz de esos todos a través ni siquiera de varias representaciones, sino a través de una representación. Ahí sale un grupo y dice esto es, y ya entonces lo unificamos hacia la sociedad civil. Entonces lo primero que tenemos que salirnos es del engaño de la sociedad civil. La sociedad civil es mucho más plural que esa etiqueta que ellos utilizan para hacer sus cosas. La consulta, por supuesto que la consulta es una estafa. Y yo lamento a los ciudadanos de buen corazón que creen en eso, porque vuelvo a repetir lo que dije antes. Tenemos ciudadanos que han vivido mucho, que han sufrido mucho, pero comprendido muy poco.
La consulta simplemente es el mecanismo de esta oposición que Víctor llama la Cosa Nostra, para seguir en funcionamiento, porque no tiene otra forma de buscar cierta legitimidad. Ya no tiene legitimidad, perdió la legitimidad del desempeño. Guaidó es el reflejo de algo que nosotros tenemos que terminar atendiendo. Al final, lo que queda en la unión del esfuerzo del ciudadano honesto que quiere un país libre para poder vivir dignamente, y esta oposición es una estafa. Y al final lo que queda es una estafa, unos estafadores y unos estafados. Y de eso tenemos muchos ejemplos. De eso no viene el 2017. Viene 2003, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. No tenemos que aprender de eso. Al final siempre tenemos lo mismo. Tenemos una... Mira, Mingo y Víctor y Erika, sáquenlo por aquí. Uh-huh. ¿Cómo están viviendo los políticos en el exilio y cómo están viviendo los ciudadanos en el exilio? Porque tú me vas a decir que todos los políticos que están en el exilio eran ricos de cuna y tenían cómo vivir. Y tenían cómo vivir con la forma que están viviendo. Entonces, al final, lo que terminamos y tenemos que entender es que esta consulta es el resumen de una gran estafa que viene dándose sistemáticamente en el país. Entonces, ojalá que los ciudadanos de buen corazón que todavía apoyan esto puedan salirse de lo que había dicho antes, que es preferible pertenecer al grupo que buscar la verdad, y empiecen a hacer análisis crítico de su propio pensamiento y de lo que ha ofrecido la oposición desde el 2003 que estamos en esto. Sí. Ya para terminar, Víctor, un minuto final, tu comentario. Mira, yo lo que quiero ratificar es eso que dijo muy bien Miguel Fontán. En primer lugar, desconfíe de aquel que se presenta como representante de la sociedad civil. Claro. Porque entonces hay que ir más bien a un concepto sociológico de sociedad civil. Nos damos cuenta de que es más bien la acción del pluralismo en el marco del orden social, y nadie puede ser algo así como el representante de la humanidad. En segundo lugar, desconfíe de cualquier propuesta política que no explique y no contenga un curso estratégico, o sea, que no responda al y después qué. Y claro, en ese sentido, eso que llaman la consulta viene desde ya investida de perversidad, porque la presentan quienes no son, prometen lo que no pueden cumplir, y finalmente es estéril en términos de realizaciones. Yo creo que el despertar en enero en ese sentido va a ser muy doloroso, porque esto termina siendo como una parodia en la cual el pistolero, al terminarse los tiros, empieza a simular, a decir pum, 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 como si eso fuese bala. Y en eso estamos. Se les acabaron los tiros y ahora están simulando, haciendo la onomatopeya del disparo. Bueno, y pum, pum, se acabó también aquí el tiempo, pero muchísimas gracias, un gran abrazo a ambos por aceptar esta conversación, esta charla constructiva. De verdad, muchísimas gracias, Víctor Maldonado y Miguel Fontán. Seguimos en contacto, amigos, y ustedes. Bueno, todo lo conversado hoy acá, las interpretaciones finales, como siempre decimos, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado